Bueno, hola a todos. Hola a todos los que se están conectando. ¿Cómo están? Hola. Hola, Miri. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy miércoles. Bueno, hoy va a ser un video muy lindo. Vamos a estar hablando. Bueno, va a estar hablando Elisa de Brillau sobre su libro. Dicen que mi hija tiene déficit de atención e hiperactividad. Muchos de ustedes ya lo tienen y otros es la primera vez capaz que lo van a ver. Hay mucha gente nueva, la gente se renueva siempre. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener la invitación de Elisa de Brillau, quien va a contar sobre este libro, el cual estuvo en la Feria del Libro en el 2015. Estuvimos ahí firmando un montón de ejemplares, estuvo en todo el país, sigue estando a través de acá de la tienda Matista Velas. Yo lo tengo, lo leí, es muy bello, gracias. Hola a todos los que se están conectando. Bueno, hoy vamos a tener a Elisa de Brillau hablando sobre el libro. Este es su libro para las personas que se están conectando. Se trata de mí, que soy su hija. Ella va a estar explicando y sacando las dudas que tengan ustedes. Desde Entre Ríos, desde... Hola, ¿cómo estás? Cualquier duda que vayan teniendo, cuando estén hablando con Elisa de Brillau, le pueden consultar por acá. Recuerden que el libro tenemos envíos a todo el país, internacionalmente. Ha estado también mucho en España. Pueden consultar por acá por Amatista Velas. Ya les digo, ya les adelanto que el libro va a tener un 10% de descuento. Gracias. Bueno, ¿cómo están ustedes? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, para no estirarlo más, ahora va a venir Elisa de Brillau y va a hablar sobre el libro y después, después a lo último doy algunas cosas para que lo puedan obtener aquellos que no lo tienen. Yo lo tengo, gracias. Sí, la verdad que es excelente, ya es de 2015, así que bueno, les agradezco un montón a las personas que están del otro lado. También decirle a las personas que no pueden estar ahora en el vivo, que nos avisaron y todo, que lo vamos a dejar en IGTV y lo vamos a dejar en YouTube. Que nos pueden también ir a suscribirse a YouTube, a Elisa de Brillau y Felicita Sotelo. Gracias. Bueno, ya vení. Los dejo con Elisa de Brillau. Cualquier duda que tengan, los dejo con ella. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo va a quedar en IGTV y en YouTube? Bueno, los saludos son bastante generales porque después llegan en el momento que tienen que llegar. Hoy vamos a hablar sobre el libro, en realidad sobre una experiencia muy rica, enriquecedora absolutamente, sobre una subida de conciencia importante a todos niveles. Vamos a traspasar. Hola Miri, hola chicas. Bueno, gracias por todos los que se están uniendo para poder escuchar, digamos, más allá de lo que del libro en sí. En los libros, en lo que uno escribe, siempre tenemos, en este caso,
la historia, que tiene una profundidad muy importante de lo que tuvimos que vivir a través de Felicitas, que trajo a la familia un cambio importante, un cambio de paradigma totalmente importante para todos. Pero los libros en sí, hay que tener conciencia que nos transmiten conocimientos de otros niveles. Todos los libros los leemos, a veces son entretenidos y a veces no, a nivel intelectual, pero despiertan o deben despertar conciencia. Entonces, cuando un libro mueve la estructura mental, cuando un libro mueve la estructura física, psicológica, cuando el alma empieza a aparecer y los destellos del corazón empiezan a aparecer a través de las páginas de un libro, se está manifestando una energía totalmente alta a través de estas palabras. En otros vivos, y en algún momento voy a hablar del tema de las palabras, yo dije lo que fui descubriendo también con el tiempo, fui despertando recuerdos de otras vidas sobre las vibraciones de los conocimientos a través de las palabras, de las oraciones que bajan los mismos maestros. En realidad, cuando empieza esta historia, hola chicos, todos los que se están uniendo, cuando empieza esta historia de Feli, Feli es mi tercer hija, yo tenía mis otros 2 hijos varones, chicos también, porque esta historia empieza con ella, siempre fue muy especial desde bebé, y se agudiza cuando va al jardín infantes, que era una mariposita que bailaba por todas las aulas. En algún aula contaban cuentos, en otras aulas ayudaba a repartir el té, en otra pintaba, y ella iba feliz al colegio y empieza ahí más o menos en tema de la hiperactividad a nivel juegos. Se complica cuando empieza el primer grado. Los hermanos en ese momento tendrían más o menos 8 años y 12, entonces a nivel familiar, con todo lo que pasa a una familia en sí, fueron cambios importantes cuando ella llega al hogar. Sí, Miri, sigue siendo una mariposa. Cabe destacar y les cuento, porque ustedes cuando, si en algún momento leen el libro, la parte de atrás incluso está en internet, esta parte, la parte de atrás, dice que yo soy terapeuta holística, abarcando fitoterapia, aromaterapia, terapeuta floral, angiología, geometría sagrada, parapsicología, radiestesia, registros, metafísica, mandalas, meditación, sistema alquímico de autosanación, autorrealización, glándula pineal pituitaria, soy especialista en enfermedades de piel. Bueno, realicé muchos cursos, charlas y simposios en algún momento enlazadas con la medicina, pero buscando el costado holístico, y trabajé 33 años en áreas médico-administrativas a nivel auditoría. Desde muy chica, siguiendo los pasos de mi mamá, siempre estuve vinculada a la sanación a nivel, digamos, más formal. Me encantó, di muchísimo de mí, y en algún momento del camino, hace muchos años, más o menos 25, empiezo a descubrir, me empieza a llamar mucho la atención a través de lo que estudio. Ya era auditora, ser auditora en temas salud te da mucho enriquecimiento a todo nivel. Si uno mira lo que tiene que mirar, y que todo el sistema nuestro, gracias Miri, todo, a ver ahí sí, no tan amarillito. Todo el sistema nuestro, allí donde estemos, allí donde Dios nos puso a hacer nuestra tarea,
si nos late, porque yo amo las terapias alternativas, constelaciones familiares, bueno, hay muchísimas cosas de las que vamos a hablar que dieron muchos resultados a otras familias, porque Feli en ese momento yo todavía las constelaciones no las conocía ni las hacía. Pero mi trabajo desde toda la vida siempre me gustó aprender, me gustó indagar, me gustó saber por qué las cosas tenían que ser así. Cuando estaba muy estático, no estaba muy de acuerdo con reglas que ya no van a medida que va pasando el tiempo y las conciencias van ampliándose. Hay reglas impuestas por no sé quién, cuándo, que no va más. Y así fue mi historia a nivel profesional, aprendiendo muchísimo de los médicos que tenía en el camino. Estuve en grandes institutos, sanatorios, hospitales, clínicas. Trabajé siempre a niveles muy altos por esta misma manera de ser que me llevaba a indagar, a hacer mejor las cosas de lo que se hacían, a indagar y a implementar cosas nuevas, maneras nuevas de actuar, que me llevaron a saber muchísimo y colaborar con todo tipo de gente, a todo nivel, a nivel médico. Entonces conozco mucho y en ese momento yo estaba trabajando justamente en esto a nivel profesional cuando Feli era chiquita. Cuando estos nenes de hiperactividad y falta de concentración, que en realidad es un diagnóstico inventado, se llamó porque alguien lo puso, nosotros los que jugábamos cuando éramos muy chicos, corríamos por toda la cuadra, andábamos en bicicleta, nos trepábamos a los árboles, yo en las montañas de arena y todo me tiraba piedras con los amigos, jugábamos a las figuritas, estábamos todo el día jugando cuando no estábamos en la escuela y éramos hiperactivos, digamos, era una felicidad ser hiperactivos. Y después volvíamos a casa, nos bañaban, nos comíamos y íbamos a la cama porque después íbamos al colegio al otro día. Nuestras familias tenían muchísimos más problemas todavía porque eran conciencia mucho más bajas y vivenciamos cosas muy duras en las familias, relaciones impuestas, gente que no se separaba porque así era, porque la abuela no se había separado, entonces la hija tampoco se separaba. Y todas las cosas modernas, nosotros tenemos todo a mano para ampliar la conciencia y hay que salir del frasco donde nos han metido, porque la historia ahora antes era más dura, generaciones más arriba, más dura. En la casa pasaban muchas cosas. ¿Por qué digo todo esto? Porque estos chicos, cuando uno empieza a estudiar el por qué y empezamos a preguntar, porque yo empecé a preguntar por todos lados, me recorrí absolutamente todo para saber de qué se trataba, te dicen pero millones de cosas. O que en el embarazo puedo haber fumado, o que la mamá tiene problemas importantes, o que puede haber tenido enfermedades genéticas, o que tienen problemas en la casa, que tienen, bueno, etcétera, 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 de lo que pueden llegar a decir. Y yo no solamente he recorrido mucho camino estudiando este tipo de chicos, que no son otra cosa que seres de extrema luz, vibrando altísimo. El que no entiende de energía es difícil que lo pueda comprender, porque el sistema nos ha creado para encajar todo en algo psicológico y a nivel físico, que cuando nada da resultado se termina dando remedios. Entonces esa es la idea que tenemos, no solamente de el déficit de atención y hiperactividad, sino de absolutamente todas las enfermedades. Aquella gastritis que algún día empezó por una gran crisis
que quedó en el estómago. En algunas personas puede quedar en el estómago, otras en el hígado recibe toda la ira y la rabia, las famosas bronquitis, que son las broncas. Todas son grandes crisis que van quedando endurecidas y después se hacen enfermedades y después empiezan los remedios, y si los remedios tampoco encajan como para poder solucionar, empiezan los remedios para dormir y la parte de psicológica psiquiátrica. Entonces no se trata solamente de el tema de los nenes, pero en este momento, bueno, vamos a hablar de este libro. Y les cuento todo esto para que tengan en cuenta mi formación, no por títulos, que tengo 28.000, sino porque siempre desde chica quise saber más de lo que me mostraban y quise saber el por qué alguien había escrito algo que yo tenía que seguir los pasos de que no sé quién, porque no sé quién lo siguió. Entonces, esto me llevó a conocer y ampliar tanto la mente, la conciencia, la parte psicológica. Obviamente ya venimos para algo en especial, ¿no? Ella vino para ampliar y la conciencia familiar en el colegio y en todos los lugares sociales donde estuvo. Pero estos chicos, por si ustedes tienen, porque hoy en día son muy normales porque todos son hiperactivos, todos tienen déficit de atención, todos tienen algo, todos tienen remedios. Son todos luces a extremo nivel, con una vibración tremendamente alta, que cuando no pueden encajar, porque cuando Feli era chiquita, hoy tiene 22 años, todavía era más dura la educación, ¿no? Uno tenía que encajar sentado en un pupitre y tenías que hacer lo que ya hizo la madre, la abuela y la bisabuela, y sentadita ahí, si estás de acuerdo no estás, si no estás de acuerdo no interesa, si te están enseñando algo que te aburre tampoco interesa, si tenés 18 materias las tenés que hacer, y a quién le interesa la mitad de las materias, que no nos va a servir de nada, porque lo único que hacen eso es perder tiempo y no tiene que ver con el desarrollo que yo vengo a hacer al mundo. Entonces hay que preguntarse muchísimas cosas sobre estos chicos que nos empiezan a sacar de la cáscara, sacar del frasco. Y estos chicos, si bien son luces excelentes, no son hijos de nadie, son hijos de padres, uno de los dos, a veces los dos, son súper desarrollados, pero a veces no llegaron a desarrollar estos padres. Entonces, ellos son hijos de padres especiales que vienen con espíritus muy elevados, vienen a hacer algo social, y cuando estos padres tampoco lo pudieron hacer, ingresa a la tierra este espíritu, un hijo, para empezar a sanar. No solamente social, esto se empieza por la familia. Entonces acá cuando ustedes lean este libro, la parte de atrás, bueno, dice todo lo que yo hice con el tiempo. Faltan un montón de cosas porque ella tenía 16 años, ahora tiene 22. Incluso hay un montón de otras cosas, bueno, que no puse porque yo también estudié muchísimo a nivel convencional. Y dice, es la historia fiel que cuenta las experiencias de una madre que no se quedó con lo que le dijeron sobre el supuesto déficit de atención e hiperactividad que tenía su hija, y tampoco con los tratamientos convencionales. Viendo que el tiempo pasaba, que no mejoraba, que su luz se iba apagando bajo la tristeza, empezó a transitar muchos caminos hasta que encontró la salida a este síndrome que no es lo que se cree. Somos padres y madres, vivimos con nuestro hijo, ¿lo conocemos? ¿Qué opinamos nosotros? ¿Qué investigamos sobre lo que dicen que tiene? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Es realmente necesaria la medicación? ¿Por qué me tocó a mí y no a otra persona ser su madre? ¿Qué espera él de mí? ¿Qué es lo que pasa cuando el tiempo pasa y la respuesta no aparece? El niño sigue igual y un día nos damos cuenta que toda la casa entera se desordenó porque la vida llena de terapias no dan lugar a una dinámica normal de familia. El resultado del revés de este destino fue maravilloso. El crecimiento fue individual y familiar. Felicitas, la protagonista de esta historia, superó con creces lo que le tocó vivir. Tuvo una infancia libre y feliz.
Hoy es una adolescente extraordinaria y la resonancia de su alto voltaje energético despierta y ayuda a quien se cruce en su camino. Hoy es un adolescente porque en ese momento que yo lo terminé de escribir, que me llevó como 1 año y medio, tenía 16 años. Me llevó tanto porque eran los domingos, el único día que yo tenía, y me levantaba como a las 6 de la mañana porque trabajaba toda la semana. Porque un día, durmiendo, recibí una inspiración muy importante de los maestros o de Dios, que me dijo que yo tenía que escribir esto, que se tenía que saber que había otras alternativas a lo que le pasaba a nuestro hijo. Esto empieza cuando son chiquitos, se agudiza cuando empieza en primer grado, porque no encajan con otros, con el sistema en realidad, porque antes por ahí eran menos los chicos, pero hoy cada vez son más, y no tienen una cosa, tienen la otra, y son todas con estas especificaciones raretas, ¿no? Porque el TDAH, que el no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Entonces, como yo estaba, o sea, calculen que les estoy diciendo que trabajé 33 años, puse acá, pero fueron más en la parte convencional, y aparte 25 que llevo de las terapias alternativas, ya estaba metida, digamos, y siempre estaba queriendo saber, o sea, no me quedaba con todo, pero cuando empieza la cuestión en el primer grado, al principio del segundo grado ya me mandan a psicología para el tratamiento psicológico, y en ese momento, cuando ella era chiquita, para estos chicos el tratamiento era 1 vez por semana, cosa que ahora no es así. Empezamos con toda mi buena voluntad, y ella iba a jugar porque eran juegos lo que hacía, y bueno, a la vez que me preguntaba muchas cosas, porque yo la veía una nena, una cosa extraordinaria de luz, porque ella era totalmente social, hacía cosas sociales. Siempre estaba desde chiquita queriendo ayudar a todo el mundo, incluso en la misma familia, desplegaba luz, sus ojos desplegaban luz, toda ella desplegaba luz, jugaba a cosas que no jugaba, que no los chicos, tenía costumbres distintas. Acá en este lado del libro, sí, en este lado del libro vemos a una nena en el suelo con todo desplegado, los libros, las cosas, porque ella hacía todas las tareas en el suelo con todos los libros alrededor y todo lo que tenía que hacer de tarea. Ella es Gaby, hoy en día es una adolescente y es la nieta de mi mejor amiga de España, que en este momento, cuando empezamos a hacer la tapa del libro, yo quería ejemplificar. Esta es Feli, en ese momento hacía patín artístico, una de las tantas cosas que hizo, porque fue scout, fue de todo. Y allá donde llevaba luz, ahí en todas las sociedades que ella estaba, que era de un lado se iba al otro, porque realmente tenía mucha energía de luz para dar. Entonces, cuando empezó, yo quería ejemplificar esta parte de ella, y la pongo en gris, porque llegó un momento que esta luz, esta felicidad y esta armonía, esta cosa especial que ella siempre tuvo, a través de las críticas que continuamente escuchaba de las maestras del colegio, de las personas, totalmente cerrados, ¿no? O sea, madres de chicos que así y así tenía que ser, aunque vayas al matadero vos y tu hijo. Entonces empieza a perder brillo. Entonces yo empiezo, allá llevábamos como 1 año yendo a un lugar, o sea, fuimos unos meses, era pleno invierno, un invierno de 0 grados, a un lugar donde era todo muy bonito, pero teníamos tanto en el consultorio como afuera donde yo esperaba, lleno de plantas, todo muy lindo, y un frío de 0 grados, sin estufa, sin nada. Era toda una mansión, era una cosa de consultorio precioso, pero pasábamos unas cosas que no. Yo me preguntaba por qué teníamos que pasar todo esto, cuál era el por qué. Entonces yo le preguntaba y no me decían por qué, o sea, no tenía un diagnóstico en ese momento. Entonces yo le digo, bueno, a ver, cuando ella iba contenta, incluso me decía, acordate que hoy nos toca ir a tal, porque para ella era un paseo, colaboraba totalmente.
Y una noche salgo, porque era pleno invierno, y cuando terminábamos, yo trabajaba como hasta las 6 de la tarde, la iba a buscar, la llevaba, volvíamos, salíamos de ahí como 8 y pico, muertas de frío, y algo llegó a mi alma como diciendo, o sea, no encajaba la luz de Feli, su vida, cómo la llevaba, lo que nos mostraba, lo que empezaba a despertar en la familia, lo que yo iba investigando, porque me hice carpetas, investigaba, yo no me quedé con la psicóloga y lo que decía la psicóloga, que encima no me daba ningún tipo de diagnóstico. Analizar a papá, mamá, el abuelo, el perro, y no me daba, y seguía jugando la nena. Entonces, ¿qué pasaba alrededor? Entonces empiezo, después cambio a otra persona donde también pasamos, era más agradable donde íbamos, ya estaba más calentito todo, pero termino diciéndole yo a ver de qué se trataba. Entonces yo le dije, le digo, a la Felicita la están tratando por déficit de atención y hiperactividad. Me dice, sí, es eso que usted dice. En ningún momento ni siquiera lo nombraban. Entonces a mí, ya conociendo y moviéndome, porque para esto me moví por todos los colegios, la terminé cambiando de colegio en un momento, me fui a la capital, a todos lados, pedía permiso en mi trabajo. Me involucré mucho con ella cuando en un momento que o sea, a la vez era brillante, porque era brillante, era alegre, feliz, y desplegaba una alegría en el colegio que la adoraban todos, pero las maestras, o sea, como que molestaba que algo había que hacer, salía de lo cotidiano, salía de lo normal. Y ella quería hacer su tarea, se ponía todos los días, ella hacía sus cosas, su tarea a la manera de ella, o sea, no era que no la hacía, ella tenía otras maneras y otros tiempos, teniendo otra amplitud y empezando a caminar por muchos lados. En algunos colegios me decían que aceptaban en ese momento un chico por aula con estas características, como si fueran, ¿no? Entonces, cada cosa que yo investigaba, cada cosa que hablaba con psicólogos, con gente especializada en chicos, con alumnos, con como es de terapias alternativas a niveles psicológicos del alma, o sea, buscando todo el porqué de una personita que yo veía totalmente luminosa, que nos iba a cambiar la vida a todo el mundo, que es así, hoy en día tiene 22 años y ya ha cambiado vidas completas y familiares, y yo ya esto lo veía desde chico. ¿Cuál era? Que había dos cosas que no encajaban, ella con el sistema. Entonces, yo siempre fui igual a Feli, con otras características, siempre fui más dura, más, ustedes, los que conocen a Feli y la ven como hace sus terapias, que es psicóloga social hoy en día, cómo se expresa y cómo me ven a mí, ven la diferencia total, porque yo soy más fría, más dura, obviamente tengo también mucho más conocimiento y experiencia por edad. Pero ella es una persona muy especial, y esto yo lo veía tanto en ella como en otros chicos, porque después fui teniendo un ojo distinto en poder ver a chicos y padres que llevaban al nene, era 8 años y lo seguían, 8 años de terapia, y lo seguían llevando cuando el nene empezó a los 7 y tenía, no sé, 15, y el nene ya no sabía ni para qué iba. Bueno, ¿qué pasa con esto aparte por eso acá pongo qué es lo que pasa cuando el tiempo pasa y la respuesta no aparece? Porque todos los profesionales que nos dicen esto, lo otro, más allá, cuando la respuesta no aparece y mi vida completa se cambió, hay gente que se ha separado porque está llena de terapias. Los chicos, pero en mi caso tenía 2 varones que son una delicia, porque hoy en día uno tiene 29 años, el otro tiene 26 y ella tiene 22.
pasamos muchas cosas, no todos, yo atiendo mucha gente hace muchos años y pareciera que a veces uno no hubiera tenido los problemas de la gente, tenemos mucho más agudos, grandes dolores que también hemos pasado, grandes cosas que la gente no sabe. Por eso hay que apuntar a qué pasa y mirar a los ojos a los hijos. ¿Qué pasa con estos hermanos que están en la casa, que se tienen que ocupar en la casa mientras la madre va a todas las terapias? Porque hoy en día, en aquel momento, obviamente llegó un momento que la saqué y la miré a los ojos y esos ojos me dijeron, por favor. Y empecé a ver la tristeza que jamás había tenido en su vida, porque todo esto fue toda su vida, digamos, o sea, hasta los 7, 8 años, cuando ella tenía 7 años, que estábamos en esta terapia y yo me recorría todo para ver cómo seguía, obviamente 0 medicación y no le iba a dar nada, porque acá todo se soluciona con una pastilla. Y cuando son chicos hay que pensarlo muy bien porque le estás cambiando la vida completa y hay que tomar responsabilidad y compromiso sobre la vida que nosotros trajimos al mundo. El padre tiene todo, por supuesto, que ver. El adulto, el abuelo o la padrina o quien sea que que tiene un ojo y que se puede ocupar y que tratar. Pero la madre que lo trajo al mundo no puede ir y llevar 8 o 10 años el nene, pastillarlo y no saber de qué estamos hablando, porque no todos los chicos necesitan toda esta cosa. Se le arruina la vida a la familia, porque mientras los padres llevan, con el tiempo, estas terapias se fueron ampliando, hay grupos que tratan los chicos con déficit de atención e hiperactividad. Un día es psicología, el otro día es terapia ocupacional, el otro día esto, lo otro, y van y vienen, uno lo tiene que traer, a ver si hay transporte para llevarlo, para traerlo, o sea, lo que sería una infancia feliz jugando cuando no estudian, se la sacan, porque si el chico va 4 horas al colegio, dejemos de lado lo que está pasando ahora, porque el libro yo lo hice cuando ella tenía 16, lo terminé cuando tenía 16 años y la historia de ella empezó como más aguda a partir de los 5 a las 7, 8, ahí cuando yo ya doy vuelta todo. En ese momento, bueno, todo esto que está pasando ahora no estaba, el tiempo que las personas todas estudian o trabajan, los adultos, generalmente, o las dos cosas. El tiempo que los nenes tienen que ir al colegio, tienen que hacer la tarea, tienen que jugar o mirar películas o disfrutar con papá y mamá. Ese disfrute con papá y mamá es mientras los llevo a la terapia. ¿Y qué pasó con la terapia y qué no pasó con la terapia? Y así pasa todo el año. Si van muchos chicos hiperactivos hacen deportes. Si van a hacer deportes, el tiempo se pasa, el tiempo familiar va desapareciendo. El cansancio y el estrés ocupan un lugar muy importante, tan importante que no llegamos a ocuparnos de nuestros otros hijos que también nos necesitan, que también nos requieren, están esperando que mamá o papá tengan el tiempo, aparte de este hermano que tiene este síndrome, para ocuparse, y pasa el tiempo y empiezan a aparecer cosas con estos hermanos. Gracias a Dios a mí no me pasó, porque ahora les voy a poder contar por qué, pero lo que no parece que no pasara, en algún momento todas las personas, sobre todo los chicos, hay grandes llamados de atención. Se pueden enfermar, pueden tener algo psicológico, pueden pegar a otro chico, se pueden juntar con gente que no es conveniente. Hay un montón de cosas. ¿Qué es el fondo? Ocupate, mirame, estoy acá. Entonces, cuando yo descubro un día, porque a mí me trataban muy bien, o sea, toda la parte
Sí. Qué gran lección, gran ayuda hacer envío a La Rioja. Sí, se hacen envíos. Se hacen envío a todo el país porque realmente te digo que es un libro, ahora les digo todo. A mí me trataban muy bien las maestras, a veces alguna, digamos, teníamos diferencia, a veces no, porque ellas también tenían su propia vida. A veces no estaban preparadas para un estrés tan enorme con chicos, no todas las maestras están preparadas. Había una maestra que la voy a nombrar porque fue una diferencia muy importante, que se llamaba Gabriela, la señorita Gaby, cuando ella tenía 8 años, cuando yo ya empiezo a dar vuelta a un montón de cosas y comprendía desde otro ángulo, desde el ángulo más profundo. Más del alma. Anteriormente todo era un tema. Una vez una preceptora me dijo, y Felicita seguramente nunca va a salir en su vida de un 7. ¿Por qué? No sé, porque nunca va a salir de un 7. Era una chica que era un espectáculo, porque había chicos con problemas por ahí en las manos, problemas neurológicos no graves porque iban al mismo colegio, pero tenían problemas motrices, y salían todos los chicos cuando tocaban el timbre para irse a la casa, salían todos los chicos desesperados, y los chicos que no podían en distintos años de su colegio quedaban adentro. Tratando de guardar las cosas en la mochila. Ella se quedaba, era la última en salir con estos chicos para ayudarla a guardar hasta el último lápiz. Entonces había una cuestión humana que no era natural, que era sobre humana, que tenía un alma elevada, que tenía algo social y que vibraba tan alto que no va a encajar jamás, como no encajé yo, jamás en algo bajo, en algo estructurado, en algo que es así, nadie sabe por qué. Entonces, esta preceptora en un momento, cuando yo hablo con la directora, a veces se reían, a veces no, porque hacía cosas también muy chistosas, que siempre salían de todo contexto. Y los varones iban a los mismos colegios y como varones jamás eran impecables, nunca tenían problemas de conducta, y ella tenía un problema de conducta que era salir de la norma, no era un problema de conducta que iba a pegar a nadie, al contrario, besaba a todo el mundo. Ella desde que salía de mi casa hasta que llegaba a la escuela, que era 2 o 3 cuadras, entraba a todos los negocios que la conocían, besaba a todo el mundo, saludaba a los colectiveros, saludaba a los taxistas, al que pasaba, le daba besos, abrazos, era súper social y amorosa. Entonces en el colegio era igual y la querían, pero salía de la estructura, salía de la norma. Entonces esta preceptora me dice eso, que a mí sí, yo siempre lo recordé porque me extrañó. Tanta dureza, ¿no? Tanta estructura, porque yo como profesional no puedo jamás decir una cosa así, porque encasillo a otra persona en algo que jamás yo voy a saber la evolución del alma de esta persona, como para ponerle no va a salir de un 7 en su vida, como diciendo, o sea, no le pidamos más, defendiéndola, no lo dijo mal, lo dijo como que uno no exija más, porque como que el tope de ella era como el 7. Bueno, la escritura de Feli era totalmente una cosa que a veces no se entendía. A ver si la ubicas. No te digo. Y entonces en todo este proceso, a ver si se ve. Ahí era una, y en un mes, cuando yo cambio todo, miren la diferencia. A ver si en la otra o sea, esto después de 1 año y medio de ser y no pasaba absolutamente nada, al contrario. Hola, buenas noches. Esta es, o sea, después de hacer 1 año y medio de andar por todos lados, un día en una conversación, la maestra, pipum, pa, todas me hablaban mal de ella,
y viro para abajo y le vi una cara y una tristeza y la luz apagada. Por eso pongo acá a Gaby. En ese momento Gaby tenía esta edad, estaba en España y la prepararon para esta foto, ejemplificando lo que ella había pasado y que en algún momento esa luz, esa cosa tan importante que traía adentro, ese alma cascabel, se estaba apagando. Y entonces yo me empezaba a preguntar qué pasaba en esas 4 horas, porque ¿qué pasaba en esas 4 horas? Si yo en 15 minutos de hablar con alguien y estando Feli presente, porque estábamos nosotras a una altura y ella chiquitita escuchando todo, como si fuera que como era chiquita no entendía nada, y son al contrario, bebés que están en la panza entienden todo. Entonces en vez de escuchar a la maestra y seguir todo ese camino, tratando, porque en un momento comprendí como que el alma se me reubicó, que estaba como siguiendo un esquema para que todo encajara y que el colegio también encajara, cuando ya no encajaba nada. Y cuando mi hija, cuando lo miro a los ojos, tenía una tristeza que no sabía cómo expresármelo, porque tenía 7 años, 8, 7, cuando yo ya doy vuelta a todo. Entonces empiezo a poner la profesión y de lado, o sea, toda la estructura de lado, empiezo a ver, o sea, yo ya estaba estudiando terapias alternativas, angiología, qué sé yo, pero todo esto para mí era nuevo, y empezó mi familia empezó como a vibrar más alto. Algo estaba pasando a nivel familiar que a mí me hacía estar vinculada mucho más, siempre estuve vinculada, aunque trabajé, jamás ninguno de mis hijos me despreocupé que estaban con otra persona, con el padre o con alguna persona que lo cuidaba mientras yo trabajaba y yo no sabía. Hay muchas cosas que aprender acá porque el mundo moderno nos hace que ir al gimnasio, que cuidarme el pelito, que la ceja, que el botox, que no sé qué. Y los chicos se entristecen de tal manera el alma que terminan después tomando remedios distintos y teniendo síndromes reales porque necesitan la atención de la madre, del padre a niveles que no los comprenden. Entonces me empiezo a preguntar si yo en 15 minutos sentí todo eso y la miro y ella de ser una luz se apagó, ¿qué pasaba en las 4 horas cuando yo no estaba y ella estaba todos los días en el colegio? Empiezo a ver que día a día, con la parte psicológica que hacía ya 1 año y medio, íbamos para atrás. No hablo mal de ni los psicólogos, mi hija ahora es psicóloga social, sino que no encajaba, había algo que le apagaba la luz. Y ahí hay que prestar atención. Porque hoy en día todo es síndrome de algo. Tienen 5 años y ya son síndrome de no sé qué. Y los nenes se les saca la vida, se les saca el juego, se les saca a la familia, si el padre va a la terapia, la madre va a la terapia, los chicos, si los hermanos hicieron la tarea o no me enteré porque ya no doy más, vengo, me baño y me acuesto, más si después hay que trabajar. Hay un sistema preestablecido para que todo el mundo termine deshaciendo las familias y medicados. Esto desde hoy, desde el año 2021, que todavía he aprendido mucho más que en aquel momento, se lo puedo asegurar. En aquel momento era una vez por semana y trabajando mucho en las auditorías, no casualmente Dios me manda auditorías en algún momento de discapacidad y estos chicos están anotados como discapacitados cuando son sobrecapacitados. Son chicos que vienen a transformar la sociedad. Entonces, claro, no solamente molestan, sino que el chakra que está comunicado con el nivel universal y que con una sabiduría que viene de otros planetas, hay que cortarlo. Toda esta estructura, todo este sistema no se para.
en esta separación lo que hacemos es tratar de hacer lo que podemos con estos cuerpos. Si a nivel psicológico tomo pastilla, chau, o sea, no voy a poder defenderme en mi vida. A nivel psicológico no puedo crecer, no puedo tomar decisiones, no puedo como persona, porque ellos después van creciendo y todo esto se les hace una costumbre. Al que hace terapia desde 5 años, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, es una terapia y sigue toda la vida, porque ¿qué es lo que se le deja? La impronta que se le deja, que todo se soluciona a través de que otra persona me analiza. Y no nos analizamos nosotros mismos como familia, no nos analizamos nosotros, no miramos al alma. Si miramos al alma de nuestro hijo, estamos desde chiquito, porque ahí es donde más hay que prestar atención. Entonces, acá este libro cuenta, es una historia muy rica de cómo fue diferente yo a partir de ese momento cuando digo acá se terminó y acá se terminó y vamos a ver de qué se trata esto. Y en ese momento cuando yo me decido, cuando mi alma encaja, porque ahí, o sea, yo ni dormía, y yo tenía, que acá en el libro cuento, que tenía un montón de carpetas de todo lo que yo iba averiguando sobre esto, porque no lo inventé, todo lo que yo les estoy diciendo no lo invento, me recorrí, pero no saben, y hablé con todo el mundo, toda gente que sabía, y cada uno en lo suyo me decía algo que encajaba, que no encajaba, y yo iba haciendo carpetas. Y a veces como no dormía, porque había algo que no encajaba, había algo que yo sentía que no era así. ¿Por qué? Porque todos los días era algo distinto, que si no era una maestra era una directora, si no era preceptora, o sea, todo el mundo la criticaba, todo el mundo. Y ella hacía danza desde chiquita, que era una mariposa volando en el escenario, era scout. En toda le iba la pileta, era felicitas, o sea, en todas las sociedades era felicita y siempre ayudaba con un amor y no le interesaba. Aquella persona que más la criticaba, ella iba y la abrazaba con un amor. Entonces yo viendo eso dije, acá hay algo que no encaja. Entonces cuando ella se levantaba a la noche, yo estaba semi dormida porque el otro día me tenía que ocupar de irme a trabajar y dejarles todas las cosas, etcétera. Veía que ella iba a la computadora donde yo había dejado abierto con todas mis carpetas y era chiquita, no sabía bien de qué yo estaba haciendo, pero sabía que era de ella. Y venía a la noche, me abrazaba con mucho amor y se iba a dormir. O sea, en ese momento, ¿qué me estaba diciendo? Gracias, mamá, porque de alguna manera estás tratando de ver qué pasa. Miren los años que pasaron y todavía me emociono. Entonces, empiezo a decir, basta, se terminó. O sea, se terminó. Empiezo a buscar un colegio más acorde. Se terminó la psicología y esto no quiere decir que los que están haciendo hoy psicología sobre esto lo dejen, porque todo esto que les cuento es mi historia y el libro cuenta una historia riquísima y también todo lo que yo descubrí y hice después. Cuando pasa... También aclarar, bueno, entro 2 segunditos. Sí. Bueno, hola, ¿cómo están? No, quería aclarar también que el tema de la psicología... Porque bueno, como ella dice, yo soy psicóloga social, holística. Yo trato todo lo que es psicología, pero desde la espiritualidad, desde lo que tiene que ver con lo holístico. Obviamente muchos profesionales de psicología y todo, pero yo voy por el lado espiritual y el lado energético. Para que sepan las personas, cuando ella me nombra a mí de psicóloga y todo, para que entiendan. Muchas personas de las que se atienden conmigo lo saben, muchas personas que están, gracias Andrita, que están acá conectadas, que se atienden con nosotras, saben que bueno, yo atiendo desde el nivel espiritual, desde la luz, es como yo me manejo mientras atiendo lo que es psicología. Tengo otras cosas también, pero bueno, quería aclarar eso para que lo tengan en cuenta también, que muchas veces capaz vamos a psicólogos y todo, pero yo atiendo desde la espiritualidad, desde lo holístico. No llores. Bueno. Ahí Sandrita puso... Hola Sandrita, sí, gracias, mi amor.
Libro excelente para apoyo para los docentes. Acá en el momento que yo dije basta con todo, entró una información y entró el universo. Estaba esperando, como espera que todas las personas que pasamos por determinadas cosas y no solamente esto, encaje nuestra alma donde tiene que encajar. Y el universo, cuando el mío encajó, cuando yo no estaba bien porque había información dando vuelta que quería meterse, pero mi alma, no, mi espíritu, mi alma, mi psicología, lo que decían las maestras y todo esto, era como que no estaba. Cuando dije se terminó, encajó de tal manera que el universo me trajo conocimientos nuevos a nivel holístico, profesionales nuevos, cosas que fui descubriendo maravillosas, y a la vez que empiezo a tratar a ella, que en un mes era otra nena. Por eso les digo y les vuelvo a mostrar esta parte donde ella escribía, porque esto fue en un mes. Ella acá era como escribía, sentada en el suelo, todo así, empieza a sentarse en la mesa, empieza a escribir de esta manera. Esperen que acá hay otra hoja. Fíjense en el orden mental, porque lo que tienen estos chicos que son muy desordenados, todo es un desorden, porque en su propia energía es un desorden, que, o sea, es tan alta que es totalmente, es como un helicóptero, ellos lo meten en el medio de la cocina. Entonces empieza a volar todo. Entonces toda esta energía se empieza a reordenar a través de distintas cosas con profesionales muy altos. Conocía desde muchos años de haber trabajado en la misma clínica que yo era auditora. Trabajaba una doctora muy viejita que tenía una energía desbordante, una energía espectacular. Muy viejita era jefa de neonatología y de pediatría, tenía consultorio en la casa, iba a atender a los carromatos, los carromatos, sí, que se ponían en las villas de emergencia. Y entonces me empiezo a preguntar qué pasaría, ¿no?, con esta doctora, qué raro. Y ella siempre con mucha energía y con muchas ganas, como una felicita, digamos, de mucha edad. Bueno, hacía muchos años nos conocíamos de trabajar juntas, pero nunca habíamos experimentado ni hablado de todo esto, y menos de la vida personal. Cuando yo tomo esta decisión, se da un encuentro con esta doctora dentro del ámbito profesional, donde empiezan a salir cosas personales. Y yo le cuento de lo que estaba pasando. Entonces me dijo, vénganme a ver a mi consultorio particular. Bien, era una pediatra espectacular, como esos médicos de antes, que hay pocos, digamos, en el sentido que son como médicos de campo. Y bueno, me encuentro con una gran sorpresa de que ella era también, aparte de pediatría, neonatología y toda la parte convencional, era la parte holística. Y me empieza a enseñar un montón de cosas y yo empiezo de cabeza a probarlo, porque ahí sí el alma me vibraba muy alto. Empezó a vibrarme mucho más alto, y que yo ya vengo y ya nací, y siempre cuento que los chakras, este chakra que se va cerrando cuando somos chicos, después se puede abrir a los 18, 20 o no, a mí nunca se me cerró. Entonces siempre esto lo comprendía desde el nivel energético de ella, porque yo ya lo tenía. Empiezo a vibrar mucho más alto, empiezan a aparecer cosas en mi vida, empiezan a pasar un montón de cosas, como que todo empezaba a encajar donde tenía que encajar. No voy a contar toda la experiencia holística, pero fueron algunas cosas puntuales donde yo lo hago de cabeza, ocupándome, y lo primero que pasa es también que empieza a encajar donde la madre tiene que crecer, donde el padre tiene que crecer, qué estamos haciendo con nuestra propia vida. Nuestro hijo
nos muestra una realidad que si no encaja él, no encajamos nosotros tampoco. La familia no encaja. Estamos dando vuelta en cada uno de su vida personal sin ser feliz allá donde vinimos a ser, que el espíritu, el alma, el cuerpo, la psicología esté de acuerdo. Y empiezan a aparecer cosas maravillosas donde desde la parte holística me doy cuenta que yo no podía tratar a ella sin tratarme yo, porque éramos lo mismo y siempre con los hijos somos lo mismo. Allá donde el hijo tenga lo que tenga, lo tiene la madre y el padre o el padre. Entonces no podemos llevar a nuestro hijo como si fuera, no sé, a que el otro vea y me diga qué hacer durante años, llámese quien sea, sin involucrarnos, sin ver qué pasa con el alma de él y con mi alma. Yo empecé a tener una conexión de mirarla a esos ojos maravillosos que ella tiene y mirarlos a mis otros hijos también, a tener otra libertad. Lo terminé tratando a ellos también, que no tenían esto, por ahí tenían alguna otra cosa. Eran chicos que en todo el año, escuchen lo que les voy a decir, en todo el año no faltaban por ningún resfrío cuando todos los chicos no iban ningún invierno. A veces los tenían que mandar a la casa de vuelta porque no había nadie. En invierno estaban todos engripados, todos con pastillas, todos enfermos, todos con fiebre. Y ellos eran los únicos 3 que jamás faltaban al colegio. Porque desde la parte holística hay cosas que te fortalecen de tal manera el físico, la mente y las emociones, que está todo bien. O sea, el chico, cuando todos nosotros experimentamos enfermedades o cosas leves o no, son productos de desequilibrios emocionales, energéticos y espirituales, y obviamente la psicología y el físico acá en este plano. Entonces empiezo a comprender, empiezo a involucrarme, empiezo a atenderme yo, empiezo a atenderse mis otros hijos. ¿Qué era esto? No era nada fácil, porque yo salía a las 6 de la tarde, me tenía que ir con los 3 a Capital, y a veces no tenía ningún auto, nada para que me lleve y me traiga. Volvía a las 10 de la noche en colectivo y pasé muchas cosas, pero con un convencimiento, con una felicidad de que día a día iban cambiando, íbamos cambiando todos, íbamos fortaleciéndonos, el alma estaba encajando. Ella seguía siendo una pispireta, una mariposa, pero feliz, y volvió a tener la luz que se le había sacado con todo ese proceso y ese esquema, que si yo hubiera seguido con esto, no sé qué hubiera sido de mi hija, porque esto, después con el tiempo, empieza la medicación. Yo no critico a los que les están dando la medicación, a los que lo están llevando a los tratamientos, a la psicología, sino que este libro, como pongo acá, es una apertura de conciencia donde dice, a ver qué pasa más allá, ¿no? Entonces yo pongo, dedicado a mis hijos Pablo, Lizzy y Feli, en representación de todos aquellos niños que gritan pero no escuchamos. Los chicos gritan a través de todo lo que les pasa, gritan a través de portarse mal, gritan a través del bullying. Los que hacen bullying tienen un problema más importante que los que reciben, porque son los violentos, que vienen de familias violentas, que tienen violentado la psicología, y que llevarlo por un caminito donde no me involucro, donde no sé, donde no miro a mis hijos a los ojos, al alma, porque el alma está en los ojos, no escucho lo que tienen que decir, porque no hace falta las palabras, Cuando yo vi a mi hija, cuando estaba así con esta tristeza en el suelo, con todo esto, no me tenía nada que contar, y yo trabajaba todo el tiempo, y siempre estudié, Le tengo que agradecer al padre de ellos, porque en todo este proceso, en ese aspecto nos complementábamos para poder cuidarlos, pero no, acá nadie me tenía, ningún psicólogo, ninguna terapia me tenía que decir la tristeza que tenía mi hija acá,
Nadie nos tiene que venir a decir qué está pasando cuando el chico se va a dormir y no puede dormir y está con los jueguitos a cualquier hora de la noche, cuando nosotros tenemos que tener un orden. Si en la familia y la madre no tiene un orden, menos lo va a tener un hijo. Y no se trata de ningún síndrome de nada, porque todos los jueguitos y todo lo que tiene tapan vacíos. Entonces, en mi casa, esté el padre, no estaba el padre en ese momento, llegaba de trabajar, no llegaba, se comía a las 8:30 de la noche. Sí o sí, los 3 o con los 4 cuando estaba yo, siempre estaba con ellos a esa hora. A veces cuando ella, en la primera parte de la psicología, salíamos 8:30, volvíamos a las 9, se comía y se iban a la cama. Si era temprano, o sea, con aceites esenciales que después fui descubriendo, no esencias, aceites esenciales que tienen un efecto totalmente en el hipotálamo y bajan las órdenes a todo el cuerpo, con luces de colores, en color azul, para que baje. Uno leía un libro de cuento, el otro veía un poquito la película, el otro terminaba la tarea, pero a las 10 se terminaba todo. Y este orden les da un orden psicológico emocional de cuidado importantísimo. Yo sé que en muchas casas son las 12 de la noche y recién comen. Uno come a las 11, el otro a las 12, el otro a la 1. Si no tenés hambre no comés, si esto me gusta, no me gusta. Todas estas cosas tienen que desaparecer porque después se convierten en síndromes de no sé qué y terminan con pastillitas. Porque todo se tapa cuando empiezan tratamientos y empiezan, no tienen como ella, no tenía nada, porque una terapia holística habla de encajar la psicología con las emociones y el espíritu, que como ser humano y como familia teníamos problemas, venimos de generaciones totalmente carentes de todo esto. Eran muy duras las generaciones de los abuelos, nadie nos iba a prestar esta atención, nos criamos y generación tras generación dentro de esquemas que no eran muy nutritivos. Entonces, de alguna manera el ser humano empieza a querer, llamar la atención. No es que empieza, se llama la atención porque es una necesidad de sanación. Nosotros venimos acá a sanar y estos chicos vienen a ayudarnos a sanar con una luz excelente, una luz muy muy alta. Entonces este libro no son unos pasos a seguir como digo acá, pero sí para tener en cuenta como experiencia espiritual. Ella sanó a la familia. A mí me abrió un panorama mucho más importante dentro de lo que yo venía estudiando, porque todo creció de una manera importante. Cuando yo veo los cambios en el orden, tal es así que después cuando fue creciendo, fue organizando todos los grupos ella, allá donde ella estaba, en todos los grupos sociales, ella organizaba todo. Ella estaba siempre, si iban a presentar algo especial fuera del colegio, ella era la representante y era impresionante lo que hacía. Juntaba el dinero de todas las cosas que tenía que juntar. O sea, tenía un orden total para poder organizar grupos, para poder cobrar. Después cuando fue grande, llevó a chicos de estos tours que se hacen con una prolijidad, con una cosa impresionante, y fue así desplegando muchas cosas. Este libro tiene, acá lo muestro, este libro tiene una riqueza de todo tipo que les va a hacer vibrar y les va a abrir muchos campos que no se abren por lo que dice la palabra, que sí hay cosas muy importantes que dicen acá, pero se abren a niveles emocionales y espirituales de tal magnitud que ingresa del universo a la sabiduría y el camino que perdí, porque ellos son como guías de alguna manera de familias y de sociedades que están perdidas. Entonces, como son faros enormes, molestan a la estructura, molestan a lo que fue, es y será así.
ya no encajamos en ninguna estructura. Y esto no es criticable ni nada. Bueno, acá tenía la computadora, pero se me apagó. Para que vayan buscando también información. En algún momento después del libro, estuvimos en la feria del libro, bueno, hay un camino importante. Así, cuando el libro estaba en internet, había madres que me criticaban de todas las maneras. Entonces Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Porque yo en ningún momento le dije anda a hacer tal cosa, sino le dije, mira a los ojos del alma de tu hijo y toma las riendas de lo que está pasando. No lo dejes en la mano de terceros, porque después cuando son adolescentes, cuando son más grandes, tienen los problemas, van creciendo y siempre van a criticarlos. Es muy doloroso que critiquen a un hijo y encima que un ser de extrema luz, porque nosotros sabemos adentro de casa que la historia es otra. Ella dentro de casa, cuando yo estaba, era todo un orden, yo trataba de mantenerle todo ordenado que tenga, y la historia a veces era todo lo contrario a lo que decían de afuera. Entonces, cada hoja, cada cosa que tenga acá va a ser importante. Con el tiempo, después... ¿Ya está? Sí. ¿Podés decir el título? Acá primero puso, qué importante lo que decís, eso me gustaría que haga mi hija con su hijito de 2 años. No tiene un orden en la alimentación, descanso y estímulo, nene de 2 años, miedo, grita por todo, claro. Y acá puso, ¿podés decir el título del libro? No se ve por el aro de luz. A ver. Sí, el título se llama Dicen que mi hija tiene déficit de atención e hiperactividad. Le puse así porque dicen, como dicen tantas cosas, ¿no? Porque yo, la historia de mi vida completa fue lo mismo. En todo lado donde yo entraba a trabajar o lo que sea, bueno, era así. ¿Por qué es así? No sé, porque siempre fue así. No, pero tiene un porqué. O sea, decime por qué es así. Entonces yo empezaba a trabajar de mi manera y salían mucho mejor las cosas porque mi manera era más amplia. Entonces dicen, ¿quién dice? O sea, ¿quién dice? Con el tiempo entra en mi página la información que alguien me manda, porque después me entero que había muchísimos médicos que empezaron a salir en defensa de todo esto, que no era lo que decían. Y empiezo, bueno, a ver y me empiezan a mandar información. Y aquí, que les digo para que lo busquen, que hay un psiquiatra que se llamaba, porque falleció, León Spielberg, que fue el psiquiatra que como que determinó este síndrome y determinó también la medicación. Antes de morir, dijo que todo era mentira. Entonces, esto no es para que vayan corriendo a decirle al psicólogo que es mentira, no es mentira, porque cada persona y cada niño tiene una familia y está experimentando algo. No es que no pasa nada, no es el título que le ponen, pero sí el chico experimenta algo. O sea, si yo tenía algo claro, era que algo pasaba, no lo que me decían. Por eso dicen que mi hija tiene déficit de atención y hiperactividad. O sea, sí era hiperactiva, sigue siendo, yo también, porque tenemos luz, energía para dar y para mostrar un camino con una antorcha tremenda que trajimos, y lo vamos a seguir haciendo. Pero no es un síndrome, al contrario, totalmente lo contrario. Pero algo tenía. En ese momento yo no sabía esto. En ese momento yo no podía dejar de ver que haya algo que sí estaba. Si después de 1 año y medio de psicología y que esto y que el otro, que nos analizaron a toda la familia, faltaba el gato, y o sea, todo no seguía igual. Mi vida, la de mis hijos, estaba todo cualquier cosa. La nena estaba gris, de brillante que era. Entonces había algo evidentemente que no era, pero había algo que yo, o sea que como madre no podía obviar que mi hija, como Pablo o como Lisandro, que son los hermanos, en algún momento han tenido otras cosas y que
uno no puede mirar para otro lado, porque trabajo, porque tengo que ir al club, porque me espera no sé quién, porque voy a tomar un café con una amiga, porque tengo que ir a ponerme la pestaña, porque no sé qué. No todas las madres son iguales, pero las que nos hacen todo esto por ahí, el estrés de la casa, el estrés de la ropa, el estrés de la alimentación que voy a comprar, o sea, entro en un círculo, son círculos totalmente distintos. El círculo de vecinos que siempre hablan de lo mismo, que siempre hablan de enfermedades, de carencias, de cosas que nos faltan, cero felicidad, cero esencia, cero alma, cero nada. Allá donde tengo en ese momento, ¿no? Un rato libre, vamos al shopping, a gastar lo que después me voy a llorar porque no podía gastar. Es todo parte de un sistema. Entonces, la alimentación, que ahí lo nombraban, es fundamental. ¿Qué tipo de alimentación? La harina, para que se enteren, el gluten que tiene, por eso ya empieza con GLU, hace juntar las células, se hace todo como un coso pegamento, entonces nos engordan, las células no hacen su función como corresponde, psicológicamente nos vamos apagando. Y esto no tiene nada que ver con el déficit de atención que atiendo, que no atiendo. Estoy enfermándome por la alimentación. Y eso, hoy no nos vamos a ocupar de la alimentación, pero ya lo vamos a ir viendo, porque ahora estoy investigando como cada vez un poco más qué está pasando y por qué mi cuerpo a través de la alimentación ya no responde mi psicología, mi emoción, siempre estoy estresado y cansado. Y no puedo hacer nada de lo que tengo que hacer. Entonces, en aquellos hogares donde la madre está tirada en una cama, que está deprimida porque no sé qué, y los hijos terminan todos mal. Entonces, no hay nada, ninguna depresión que valga cuando yo tengo un hijo, porque traje un hijo al mundo y es mi compromiso. Entonces, yo tuve 28.500 cosas que me han pasado en la vida, graves, no eran cualquier cosita, graves. Y nunca me permití esto, porque primero no es lo que vine a hacer, segundo porque mis hijos dependían de mí. Entonces, ninguna depresión. Las depresiones, la medicación que se toma y que cada vez la gente es más joven, anula el cerebro, anula. Cuando empiezan a tomar un cuarto, empiezan con medio, el medio ya no me alcanza, empiezo con uno. Vivo triste, sin felicidad, apático, no me interesa nada. Mi hijo está con los jueguitos toda la noche y tiene 10 años. O sea, hay mucho más allá que el déficit de atención y hiperactividad. El déficit, en realidad, hay un déficit grande que es en el adulto, que es en la vida nuestra. Por eso, sin llegar a estos extremos, porque yo siempre fui una mamá que me ocupé muchísimo, que siempre estuve estudiando, aprendiendo y trayendo y dando todo lo que traía. Cuando llega Feli a nuestra vida, todo empieza a cambiar a partir de que yo doy vuelta a todo esto, empiezo a investigar y empiezo a meterme de cabeza en lo holístico y empiezo a descubrir muchas cosas que después lo utilicé también para estudiar y para dar a la gente. Y comprendí cuál era la función de que ella haya venido con todo esto, que obviamente es una función positiva. Pero había un porqué, que en ese momento se experimentaba como algo totalmente negativo, como en este momento en aquellos hogares donde se experimenta como algo negativo, porque ya no se sabe qué hacer, porque se pierde el rumbo. Pero el rumbo ya lo había perdido el adulto antes que el chico lo muestre. Entonces es más fácil llevar a un chico a un montón de años acá, allá, terapias, a esto que el otro, sin que se trate uno, sin que vea la parte holística. ¿Qué es la parte holística? Las emociones y la parte espiritual. La parte espiritual, cuando un cuerpo se va del planeta, cuando se va, nos morimos, el cuerpo cae. ¿Y qué es lo que salió? El espíritu. Entonces, si ustedes se fijan, hay gente toda que tienen problemas, que la depresión, que el estrés y no sé qué, son fantasmas caminando. ¿Saben qué dolor es para los chicos que esperan a las madres o a los padres volver y encuentran que esta madre o este padre entra como un fantasma? Se va a bañar, come malhumorado y nunca le preguntó
si le estudió algo, si le pasó algo en el día, si tiene la tarea hecha, te ayudo con la tarea. Yo en un momento, en este proceso, me compré un pizarrón que después me sirvió porque di clases, para ellos solos, para dibujarle todas las cosas que teníamos que hacer y lo hacíamos como un juego. Los viajes de Colón, que esto y lo otro que hacíamos, que esté de acuerdo o no con los viajes de Colón ahora es otra cosa, pero en ese momento todo lo experimentábamos como juego. Los mandalas son gratis, los bajan de internet, investiguen lo que son los mandalas, los dibujos. Llegó un momento que los chicos del barrio venían a pintar mandalas a mi cocina mientras yo cocinaba, porque las madres no les daban esa importancia, ni a los mandalas ni a ellos. Venían tan cansadas, malhumoradas del trabajo. Todo lo que se experimenta en los trabajos es más importante que nuestros hijos que nos están esperando, porque en el trabajo me pasó esto, porque mi jefe no sé qué, porque no soporto nada, porque no soporto ninguna cosa del trabajo, pero no estudio, no me capacito, no creo en mí, mi alma está por cualquier lado, mi espíritu está por cualquier lado, entonces vivo quejándome de lo que experimento en mi trabajo, y cuando vuelvo, mi hijo que me está esperando, aunque esté en la habitación con los jueguitos, me está esperando. ¿Y ¿qué hago? Le doy un beso, y después aparece el síndrome no sé de qué. Entonces, en este caso, yo le puse, dicen que mi hija tiene déficit de atención e hiperactividad, porque yo podía haber seguido años y el título era el mismo. O sea, los demás dicen, ¿qué es? ¿De qué se trata? Entonces, esto que lo vuelvo a repetir, que después de esto, cuando Feli ya empezó a darse vuelta todos los 8 años de ella, pero pasamos unas etapas bastante importantes, de ser un sol totalmente brillante, a llorar sin motivo, porque se sentía desvalorizada en el colegio, se sentía maltratada, se sentía al costado, criticada. Entonces, si los padres se sumaban a los padres, porque yo al principio, cuando ella empezó el primer grado, como que me molestaba que fuera tan desordenada, que tuviera todo tirado, entonces como que de alguna manera uno se sumaba. Después empezó un aprendizaje importante dentro mío, que también tiene que ver, si lo llevamos a cuando nosotros mismos éramos infantiles, ¿no? Cuando nosotros éramos chiquitos, porque una cosa está relacionada con la otra. Si nosotros como adultos tenemos cosas que ver que nos muestran nuestros hijos, tiene que ver con ese niño que yo fui alguna vez. Entonces, hoy en día, ese síndrome de todo, o sea, es un síndrome de todo. A medida que va pasando los años, los síndromes son de los más chiquitos. Ya tienen 2 años, ya tienen síndrome de algo. Entonces, vuelvo a repetir, no es para que no lo lleven a los médicos, no lo lleven a la psiquiátrica. Yo trabajé con médicos toda la vida y me tuve que atender, me tuve que operar, mi hija también, lo hemos hecho, hemos tomado antibióticos. No es que uno no se atienda, sino que hay mucho más allá de lo que se ve. Y hay que tomar el manubrio de nuestra propia vida, de nuestros propios hijos, de nuestra propia familia, porque nosotros la creamos. Si yo tuve una relación con un hombre y con esto no fue, no me dejó embarazada, en el alma, las almas ya están pactado que vamos a tener esa experiencia, y que yo por X motivo lo tengo que criar sola, y que no es no es algo que me tenga que enorgullecer, sacar a mi hijo adelante con un montón de cosas que yo leo, porque soy una super mujer, porque me dejó y yo saqué a mi hijo. No, porque el padre, aunque no esté, es una fuerza, y la madre es otra fuerza, el femenino y el masculino, que tiene que actuar en mi hijo en esa psicología, aunque el padre no esté. Entonces no es ningún orgullo que la mujer pueda llegar a tener, te crié sola y no sé qué. Todas estas cosas tienen que ir desapareciendo. ¿Y cómo van a desaparecer? Cuando entre el espíritu, que es el 95% del ser. Es el 95% del ser. Si nos sacan el espíritu, nos sacan todo. ¿Por qué? Porque el 5%, que son estos cuerpos que están en la tierra, el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental,
y el cuerpo emocional que está totalmente tomado, porque la emoción se va para cualquier lado, el psicólogo metemos pastillita para psicológicamente estar dormidos a la vida, y el físico obviamente, tenemos 25 años y ya tenemos alguna cosa física, a veces antes. Entonces hay un montón de cosas que son a nivel espiritual. Prácticamente, si ustedes leen el libro, van a ver que hay cosas que yo a nivel práctico le fui implementando a Feli, fui implementando yo, íbamos cada vez, teníamos que atendernos a niveles holísticos cada mes y medio, y antes íbamos cada mes y medio al principio, después cada 3 meses, después ya está, y antes íbamos a una vez por semana, y toda la familia iba para cualquier lado. Entonces vuelvo a repetir que no es para no ir o cortar lo que uno está haciendo, simplemente es para ampliar conciencia espiritualmente de qué se trata, qué está pasando, qué me está mostrando. Biológicamente hay muchísimo material hoy en día. En este momento acá no estaban las constelaciones familiares porque todavía yo no las había descubierto, no las había hecho, pero hoy en día si lo tendría que escribir la incorporaría. Hay muchísimo, porque por eso les digo que todo es familiar. Entonces es muy rico, es muy muy rico que acá mismo dice, no es una guía de pasos a seguir, seguí esto porque a mí me fue bien. Es una experiencia riquísima. Es el primer vivo que yo hago sobre el libro y pasaron muchos años, y creo que es el momento, no fue antes el momento, porque hoy en día estamos ascendiendo, el planeta Tierra está ascendiendo, estamos levantando mucha conciencia, estamos saliendo de la cáscara, estamos saliendo del frasco, estamos saliendo de los tremendos síndromes de no sé qué, investigando. Fíjense que yo lo había escrito, había tenido cualquier cantidad de experiencias de todo tipo, y después de esto, mucho después, me llega esta nota, ¿no?, que me llega al Facebook un día sobre el psiquiatra que descubrió este síndrome, empastilló a todos y después, antes de morir, dijo que era mentira. Y en algunas páginas, después con los años, que incluso hoy también la vi, dice, falso psiquiatra dice tal cosa. En algunos lados dice, sí, el psiquiatra profesional, no sé, profesor y no sé qué. Que no se trata de una persona, porque un síndrome, algo que nos va a llevar a la sociedad a ir de cabeza bajo tierra, no se trata de porque lo dijo una persona. Entonces, acá no interesa quién dice, quién deja de decir, simplemente qué pasa con la profundidad de algún tema que se metió en mi familia, que se metió en mi casa, llámese lo que se llame. Nosotros tenemos que ver hasta lo más profundo qué se metió, para qué tengo que ver que no vi, qué me tengo que tratar, porque yo me traté con ella y no tenía grandes problemas, digamos, era muy abierta, siempre fui de experimentar todo, de tratar de hacer, y simplemente comprendí que para la familia poder sanar y yo poder experimentar, darles lo mejor, tenía que ampliar todavía más conciencia, tenía que sacar de lo más profundo algo que todavía no lo había sacado, tomar distintas cosas que no eran medicaciones, implementar cambios en casa. El cambio en el tema alimentación y en tema horario siempre fue de toda la vida. Eso se los recomiendo, porque el orden trae orden a la vida. La energía es así, la misma energía que viene va. Bueno, para ir cerrando, por ahí si me queda alguna otra cosa haré otro vivo, porque es algo muy, muy importante. Va a estar en YouTube, este vivo va a quedar en YouTube y en IGTV para que lo puedan ver, y los que quieran adquirir el libro se comuniquen también por Feli, por la página de Matista Velas o de Elizabeth Brillado. Para cerrar esto, les voy a leer lo que es la primera hoja, que dice, ¿bajas un poquito? Sí. Los años pasaron. La historia de mi hija y mi propia historia a través de ella empezó hará unos 13 años atrás. Esto cuando ella tenía 16.
o 15. Al tomar conciencia de cada día, cada situación vivida, cada aprendizaje, no puedo menos que preguntarme cómo, por qué tanta gente no conoce todavía las respuestas. No es que yo las tenga todas, muy lejos de eso, pero sí descubrí otro camino para poder saber más sobre los síntomas que mi hija demostró tener, que en un principio correspondían con ese diagnóstico, déficit de atención e hiperactividad. Comencé ayudándola sin saber que era yo la que crecería más. Escucho los casos, miro a mi alrededor, estudio a los niños, observo a los adultos. Me cuesta admitir que la gente sigue un sendero impuesto sin preguntarse qué hay más allá de lo que dicen o lo que podemos percibir. Miedos, inseguridad, a opinar sin ser profesional. Somos padres y madres, vivimos con nuestro hijo, ¿lo conocemos? ¿Qué opinamos nosotros? ¿Qué investigamos sobre lo que dicen que tiene? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Es realmente necesaria la medicación? ¿Por qué me tocó a mí y no a otra persona ser su madre? ¿Qué espera él de mí? ¿Qué es lo que pasa cuando el tiempo pasa y la respuesta no aparece? ¿Qué pasó mientras tanto con sus hermanos, con mi familia? ¿Cómo puede ser que otra persona nos tenga que decir y a veces decidir sobre mi vida, mi hijo, su vida, nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa? Nadie se hace preguntas, nadie busca respuestas más allá de otra opinión. No se asume la responsabilidad de las consecuencias, nadie se arriesga. Tan importante es el que dirán si sigo otro camino, si no estoy de acuerdo con lo que hacen los demás sobre este tema. Hay una palabra mágica y es tiempo. Sí, tiempo para poder leer, investigar, probar y valorar. Bueno, y ahí, este es un parte del prólogo y ahí hay muchas cosas más. Les aseguro que es un libro súper enriquecedor a todo nivel. Vuelvo a repetir, no es para que sigan los pasos, igual hoy en día aprendí más todavía, hay más terapias buenas, holísticas, cortas, porque todo lo que da resultado es corto. Olvídense de lo eterno, porque lo eterno nos esclaviza. Y acá se trata de libertad, porque estos chicos son libres y nos vienen a liberar. Bueno, les agradezco muchísimo toda pregunta o todo lo que ustedes necesiten saber, lo pueden dejar y nosotros lo vamos a responder en IGTV o en YouTube. Les agradezco muchísimo. Lo último que le digo es que mi hija ascendió cada vez más, terminó con grandes notas todo su secundario. Yo no soy de notas porque para mí la nota no existe, existe lo que me falta o no todavía aprender. La nota es un invento de la Tierra. Siguió estudiando muchísimas cosas, sigue estudiando, se recibió siendo muy jovencita. Aparecieron cosas totalmente más brillantes y me siento orgullosa de haber podido con todo esto y que si hoy me tuviera que ir del plano, sé que hice todo lo mejor que pude y que mi hija hoy me muestra que si Dios me mandó a hacer algo, hecho está. Les agradezco muchísimo y les mando un besote enorme. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que... Gracias por los mensajes. Están mandando un montón de mensajitos lindos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, los que se están conectando ahora lo van a ver en IGTV y en YouTube. Les agradecemos un montón. Recuerden que lo pueden adquirir el libro en la tienda oficial Amatista Velas. Por acá nos mandan un mensajito. Hacemos envíos a todo el país. Tenemos envíos súper económicos por suerte. Así que bueno, cualquier duda que tengan, no, gracias a ustedes. Cualquier duda que tengan, nos mandan un mensajito que con Fran ahora vamos a estar respondiendo. Muchísimas gracias. Ah, ya me parecía que eras vos, me ponen. ¿Quién? Una de las chicas. Sí, yo soy la hija de Elizabeth. Ella habló... Protagonista. Bueno, ponele, es la protagonista. Ella es mi mamá, pero bueno, muchos la conocen. Es Elizabeth Brichau, quien escribió este libro. Así que bueno, les agradezco un montón a todos del otro lado por estar. Bueno, espero que les gusten los vivos. Y lo más seguro es que el fin de semana hagamos otro.
Estamos viendo bien de qué va a ser. Así que, porque tenemos muchos videos por delante. Así que bueno, les agradezco un montón por estar del otro lado nuevamente. Muchas gracias y nos vemos.